pasado fue el momento cuando tú y yo nos conocimos en un viernes de amor. Y tu mirada en mis ojitos se quedó. Y despertó mi corazón. Tu sonrisa fue como una suave brisa y en un momento una llama se encendió. No sé cómo explicar que mi mayor casualidad es mi destino sin final. Amor de mi vida, vida de mi amor, hermosa melodía, haces latir mi corazón. Amor de mi vida, vida de mi amor, eres la única mujer que tiene mi atención. En este día tan especial para ustedes, amados apóstoles Jesús y Virginia Tax, queremos unirnos todos en un solo sentir para saludarles y bendecirles, ya que para nosotros, la Iglesia y para toda la red apostólica Maranata, ustedes son de gran bendición. Por ello, hoy queremos desearles un feliz cumpleaños, orando que Dios el Padre les mantenga con salud, con vida, rejuveneciéndolos como el águila cada día y conservándolos fuertes y vigorosos. Deseamos que este año vean el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas, familia y ministerio. Que la sabiduría, gracia y el favor de Dios esté con ustedes. Los bendecimos con la palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos unimos toda la red apostólica Maranata, sus hijos José David y Paola Virginia Tax, y les deseamos un hermoso y feliz cumpleaños. Contigo no habrá final, Dios nos unió, nadie nos puede separar. Déjame enamorarme más, somos uno hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Amor de mi vida, vida de mi amor, hermosa melodía, haces latir mi corazón. Amor de mi vida, vida de mi amor, eres la única mujer que tiene mi atención. Vida de mi amor, amor, vida de mi amor. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, y para nosotros es una gran sorpresa lo que presentaron nuestro equipo de producción de La Voz de la Alianza Internacional. Al bendecirnos por nuestros cumpleaños, estamos de fiesta en este mes de enero. Tanto mi esposa Virginia como un servidor cumplimos años. El día 25 un servidor, el 26 mi esposa, y Dios nos unió como matrimonio para la bendición de la familia. Somos producto de una restauración matrimonial. Si hablamos de cómo pelear la buena batalla de fe, es porque nosotros la hemos experimentado. No conocimos de restauración hasta que el Señor llegó a nuestro matrimonio. Teníamos 5 años de casados cuando ya el diablo estaba destruyendo nuestro hogar, a punto del divorcio, inclusive de la separación. Pero Dios nunca llega tarde, llegó a tiempo a nuestro matrimonio después de 5 años de casados y comenzamos de nuevo. Conocimos verdaderamente a Jesucristo. Conocimos al Cristo de los milagros, conocimos al Cristo que nos ama y siempre
nos ha amado y ha estado con nosotros, pero no le conocíamos. Así que cuando Cristo llegó a nuestro matrimonio, todo comenzó. Así comienza nuestro ministerio, un ministerio matrimonial, un ministerio para predicarle a la familia. Así comienza la Voz de la Alianza Internacional. Cuando nosotros comenzamos como pastores para la familia, también inició la Voz de la Alianza Internacional. Y hoy estamos dándole gracias al Señor porque cada año vemos cómo Dios está obrando en la familia. Hijos que regresan al hogar, esposos que se reconcilian con sus esposas, matrimonios restaurados. Todo ello lo hemos estado viendo en 30 años de ministerio en la Voz de la Alianza y en la Red Apostólica Maranata. Por eso expresamos nuestra gratitud siempre a Dios. Si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí. Y cada día vemos la gran manifestación del amor de Dios a la familia. Hablamos del matrimonio porque el matrimonio es la base fundamental del hogar. Si el matrimonio se destruye, los hijos quedan desamparados. Por eso enseñamos de lo que Dios nos ha enseñado, guerra espiritual a favor de la familia. Y siempre estamos hablando que en Jesucristo hay victoria. Victoria para el esposo, victoria para la esposa, victoria para los hijos. El único requisito es creer individualmente en Jesucristo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en crisis y nos invitaron a un desayuno donde iba a haber una conferencia de matrimonios, fui con mi esposa, pero la sorpresa fue que era un predicador del Evangelio el que daba la conferencia y centró su tema en Jesucristo. Yo tuve que tomar mi decisión personal. Mi esposa tuvo que tomar su decisión personal. Tanto un servidor como mi esposa pasamos al llamado que Dios nos estaba haciendo. Y de esa manera aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y empezó un proceso de restauración. Conocemos lo que es la restauración, conocemos lo que es la liberación de espíritus malos, esos espíritus que estaban afectando el matrimonio para destruirnos, cómo el Señor nos empezó a liberar y cómo el Señor nos empezó a sanar las heridas, porque cuántas heridas hay en un matrimonio a punto de separación, cuántas malas palabras, ofensas, maldiciones. Así que hay un proceso de sanidad y todo eso lo experimentamos mi esposa y yo en la restauración. Por eso hemos enseñado que una cosa es la salvación. En un momento hacemos el llamado de salvación y la persona es salva en ese momento. Pero a partir de allí comienza un tiempo de restauración donde hay que tener paciencia. Vienen las pruebas de fe. Y somos probados, tanto el esposo es probado como la esposa es probada. Y tenemos que poner a Jesucristo en el centro de nuestro matrimonio. Y eso es enseñanza, es un discipulado. Y eso se logra a través del tiempo. Hay que tener paciencia y perseverancia. La liberación y la sanidad es un proceso. Es a través del tiempo. La salvación es inmediata, pero ser liberados de espíritus malos, ser sanados de muchos recuerdos del pasado, lleva tiempo. Pero cuando Cristo está de por medio, entonces hay amor. Y por amor nos sometemos unos a otros. El esposo se somete a su esposa, la esposa se somete a su esposo. Y son uno en la ley matrimonial, que es la ley del amor.
Así que todo esto lo vamos conociendo a través de la experiencia si amamos a Dios. Y cuando vamos conociendo las enseñanzas de las Escrituras, estamos afirmándonos más en fe. Y cuando vienen las pruebas, sabemos cómo actuar cuando el enemigo quiere volver a atacar nuestras vidas. Así nos constituimos en predicadores, en enseñadores para otras personas, porque si nosotros ya pasamos por ahí, queremos ayudar a otras personas que vienen atrás a rescatar su matrimonio, a rescatar a sus hijos. Así que damos gracias al Señor por este año de puertas abiertas. Se le ha considerado a este año donde Dios está hablando a hombres y mujeres, dándole conocimiento de las bendiciones del cielo. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, las bendiciones de Dios. Dios tiene muchas bendiciones en lo espiritual, en salud física, salud financiera, todo tipo de bendición que necesita el ser humano, sea esposo, esposa o hijo de familia, cualquier ciudadano en una ciudad o en una nación viene de Dios, porque los ojos de Dios están puestos sobre las naciones de la tierra y Dios está mirando de manera particular cada familia. Por eso las familias están en el corazón de Dios. La Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero que fue sacrificado por familia, por cada familia. Y hoy estaremos hablando aquí en La Voz de la Alianza de cómo vencer las batallas en Cristo Jesús, cómo ser vencedores contra el tentador. Hay un tentador en la tierra. Y comenzamos en la enseñanza porque Dios es Dios de enseñanza y la tentación es para toda persona que ha creído en Jesucristo. Todo creyente, si yo creí en Jesucristo, si mi esposa creyó en Jesucristo, vendrá el tentador. La tentación, la Biblia dice que es de bienaventuranza. Bienaventurados, dice la Biblia, los que soportan la tentación. Por eso todo creyente debe estar en una iglesia de enseñanza con su pastor. Cada pastor enseña a su iglesia cuando tiene que pelear la batalla que vendrá un día, y sabemos o debemos saber cómo librar la batalla. Las batallas se libran en la casa, en el hogar. Allí son las discusiones, allí son los conflictos, allí están los problemas. La reunión de la iglesia local es un discipulado, es una escuela de enseñanza guiada por el Espíritu Santo, donde los pastores usan la Biblia para dar conocimiento de lo que la palabra de Dios nos muestra y cómo resistir al enemigo, porque al diablo se le resiste por medio de la palabra. Tenemos que conocer de la Biblia para que cuando venga la tentación, entonces estemos prestos para vencer al tentador. Así que hoy hablaremos cómo vencer la tentación. Bienvenidos a este programa de enseñanza y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que siempre están en comunicación con nosotros. Si tienes alguna necesidad, siempre estamos orando, bendiciendo a cada persona en la familia. Bienvenidos a este programa. Sí, la tentación no es más que una provocación. Es algo donde Satanás con malicia quiere hacer caer al creyente. Ciertamente la Biblia nos habla de tentaciones también como pruebas, pero es importante establecer lo que dice la palabra, porque nos dice, por ejemplo, en Santiago que Dios no tienta a nadie, sino que es el diablo el que lo hace. Y ahora Satanás lo va a hacer hasta un cierto punto,
y Dios lo permite para que así el creyente pueda levantar su fe, y porque antes de empezar la tentación, el creyente estaba en un cierto nivel, pero después, cuando ha vencido la tentación, entonces ya está en otro nivel. Y eso nos habla de que cuando vencemos las tentaciones adquirimos mayor fe, mayor sabiduría, mayor madurez. Para el cristiano en general, el concepto es ser probados. Todo cristiano debe ser probado. El que no es creyente en Cristo no es probado. Solamente la prueba es para el creyente. Los no creyentes están bajo la cautividad del enemigo, la serpiente antigua, Satanás el diablo, y toma derecho por el pecado. Y entonces la Biblia habla de castigos que vienen por el pecado. Por ejemplo, la persona que está en adulterio. El mismo adulterio traerá problemas a la persona, al matrimonio, a la familia, porque hay puertas abiertas. El pecado le da derecho legal a Satanás. La persona que le está robando al prójimo, que está ofendiendo al prójimo, que está adorando dioses extraños, todo ello es pecado, y por el pecado entonces vendrá juicio por ese pecado. Y el recurso que Dios usa para traer castigo es el diablo. El diablo está aquí en la tierra, ya fue vencido hace 21 siglos cuando Cristo murió en la cruz. Satanás fue totalmente derrotado, pero sigue en el planeta Tierra para probar a la iglesia. Los que predicamos que Jesucristo ya venció al diablo somos nosotros los cristianos. Por eso somos cristianos, porque hablamos de Cristo, el victorioso sobre el diablo. Pero somos probados. La prueba es para el creyente si hemos verdaderamente creído que ya el diablo está derrotado, si Jesucristo ya lo derrotó. Por eso las pruebas, dice la Escritura, que son de bienaventuranza, y no nos debemos extrañar de las pruebas. Podemos leer algunos textos que están en la palabra de Dios, por ejemplo en Primera de Pedro. Allí la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la Biblia nos enseña que no nos debemos sorprender de las pruebas que tiene el creyente, que tiene el cristiano. Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Predicar a Jesucristo es levantar todo espíritu contrario, en el trabajo, en la calle, en la ciudad. Uno puede hablar de otro Dios o un Dios falso, puede hablar de las mentiras que hoy conocemos en el ocultismo, podemos hablar de personajes que vienen del cielo a la tierra. Hoy en día se habla mucho de todo ello, así que no hay problema allí cuando se habla de la mentira, pero empezamos a hablar de Jesucristo y todo el infierno se levanta. Hay oposición. Por eso somos probados, dice la Escritura, y no debemos sorprendernos de ello. Dice, si sois vituperados, dice la palabra de Dios, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Nosotros los cristianos
hemos creído en Jesucristo, Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo nos ayude a entrar a la guerra contra el opositor. La Biblia dice que cuando Satanás venga como un río, el Espíritu Santo levanta bandera. Así que por medio del Espíritu Santo estaremos resistiendo todo espíritu que quiera atacar nuestras vidas. Y la Biblia dice, no deben sorprenderse de las pruebas. Las pruebas son para todo cristiano. En Santiago 1:12, la Biblia dice que somos bienaventurados si soportamos la tentación. Así que hay que soportar la tentación, esto es en Cristo Jesús quien nos ayuda. Por eso todos los días estamos orando, consagrándonos al Señor, estamos meditando en las Escrituras y estamos yendo periódicamente a las reuniones de la iglesia local con el pastor para ser enseñados en la palabra, porque la batalla vendrá, será el tiempo de la prueba. En Santiago 1:12 dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí en este versículo, Dios muestra que la tentación es una prueba. Por eso la prueba es para los creyentes en Cristo. Si creemos que Jesucristo ya venció al diablo, si creemos que Jesucristo es el vencedor, viene la prueba. Y la prueba vendrá a través de un recurso en la tierra, como puede ser una enfermedad. ¿Y quién está detrás de la enfermedad? El diablo. Así que el diablo también es un recurso de prueba. Es un recurso para el castigo y es un recurso para la prueba. Es un recurso de castigo para los no creyentes y es un recurso de prueba para los creyentes. Así que el diablo está aquí al acecho de la humanidad, como león rugiente, dicen las Escrituras, buscando a quien devorar. Los que son incrédulos, por su incredulidad, serán atrapados. Pero los creyentes son probados y hay una bienaventuranza en la prueba. La prueba es para confirmar el conocimiento de la verdad, es para poder ascender en un nivel de fe, es para madurar, es para ir ascendiendo en cuanto al carácter mismo de Cristo, porque hay que ayudar a muchas personas. Así que un cristiano de 5 años debe ser probado muchas veces en los 5 años para tener la madurez y poder ayudar a los que vienen atrás. Porque los que vienen atrás son personas que empiezan, tienen miedo, tienen temor, no saben qué hacer. Y entonces hay que ayudarles. Entonces viene la prueba. En una escuela en particular, el maestro o la maestra tiene que examinar a sus alumnos. Es la prueba, es un examen. Y no es un examen para destruir al alumno, no es un examen para echar fuera de la escuela al alumno. No, es para ver cómo está su entendimiento o su asimilación en cuanto a lo que enseñó el maestro o la maestra, para ir corrigiendo muchas cosas, saber dónde está el punto de debilidad, dónde está la fortaleza, y entonces el maestro y la maestra puede orientar, guiar y conducir de mejor manera al alumno. Es lo que hace Dios. Dios nos conoce, pero nosotros no nos conocemos. Muchos de nosotros creemos que estamos bien, creemos que todo lo que podemos conocer, ya con esto basta y sobra para vivir en esta tierra. Pero cuando viene el tentador, cuando viene el diablo, es cuando somos verdaderamente probados. Y una de las pruebas puede ser la enfermedad.
cuando la enfermedad llega a un cristiano, a un creyente. La Biblia habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un apóstol que Dios lo llamó al servicio para predicarle a los gentiles. Pablo llevó el evangelio hacia las naciones gentiles, hacia Europa. Y el apóstol Pablo tuvo mucho conocimiento revelado de la gracia de Dios. Esto no lo tuvo el apóstol Pedro, lo tuvo Pablo. Pero para que no se ensoberbeciera el apóstol Pablo, para que no se enorgulleciera de todo lo que Dios le revelaba de los secretos y misterios del cielo, entonces puso un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo rogaba a Dios: Señor, quítame este aguijón, porque era un aguijón de parte de Satanás. Estaba en la carne. Y Dios dijo: no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad de tu carne. Así que toda persona debe humillarse delante de Dios, y el que se humilla será exaltado. Por eso Dios siempre está en control de toda persona, y más de sus hijos. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol que Dios usó para escribir cerca del 50% del Nuevo Testamento. El apóstol que tuvo tanta revelación de lo que es el evangelio de la gracia de Dios. No podríamos hoy conocer muchas cosas si no fuese por las cartas que escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Pero Pablo tuvo que tener un aguijón de parte de Satanás. Dios está en control para que Pablo no se enorgulleciera. Así que aquí tenemos el caso del apóstol Pablo cuando llega a la región de Galacia a predicar en el Asia el evangelio de Jesucristo, y llegó enfermo. Llegó con una enfermedad en los ojos. Entonces Pablo habló de esta enfermedad como una prueba en su propio cuerpo. Aquí está la enseñanza, y vamos a leer lo que está registrado en Gálatas capítulo 4, versículos del 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí tenemos entonces cómo el apóstol Pablo, con una enfermedad en los ojos, llega a predicar el evangelio a esta región de Galacia. Y ellos, mostrando amor, estaban dispuestos, como dice aquí, hasta darle de sus propios ojos. Esto es amor. Aquí el apóstol Pablo estaba llevando el evangelio del amor de Cristo a esta región. Eran idólatras. Ellos adoraban dioses extraños, y había mucha perturbación en esa región porque habían falsos maestros que estaban predicando otro evangelio. Así que Pablo llegó, aunque estaba enfermo, fue a predicar. Así que debemos conocer todo ello. Las pruebas son de Dios para los que son creyentes, y hay una bienaventuranza en la prueba. Bienaventurados los que soportan la prueba o la tentación. Dios está calificando a cada creyente, nos está probando para que pasemos a otro nuevo nivel de fe. Pasamos de un nivel a otro nivel, de un escalón a otro escalón. Y en este año en particular, los profetas han hablado de las puertas abiertas. O sea, entramos a un lugar
abrimos la puerta, recorremos ese salón de los secretos de Dios y entramos a otra puerta. Son los secretos y misterios que Dios está mostrando. Pero todo ello es por medio de prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba tiene que ver con la obra del enemigo. ¿Qué hacemos cuando el enemigo está viniendo a nosotros? La Biblia dice en Santiago 4:7 que debemos resistir al enemigo en Cristo Jesús. Debemos someternos a Dios. Solamente en Dios podemos resistir al enemigo y el enemigo huirá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí habla de resistir, esto es guerra espiritual. Resistir es mantenernos firmes en fe. Fe, declarando la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Tenemos que declarar la palabra. El diablo se somete a la palabra hablada de Dios. Cuando estamos hablando la palabra, el diablo tiene que someterse a esa palabra. La Biblia dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas que están en este mundo. Nosotros, los creyentes, vivimos en el mundo, pero no caminamos de acuerdo al pensamiento del mundo, a las modas del mundo, a la música del mundo. Caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. No caminamos por lo que vemos y oímos, caminamos por lo que dicen las Escrituras. Jesucristo vino a la tierra a mostrarnos cómo caminar resistiendo al enemigo. Él habló la palabra. Jesucristo dijo, escrito está. Toda persona que hable la palabra de Dios resistirá la tentación de Satanás. Así que lo único que el diablo puede hacer con el cristiano es tentar. No lo puede tocar, porque la sangre de Cristo lo cubre al cristiano y la sangre de Cristo lo protege. El diablo sabe todo ello. El diablo sabe que no puede tocar a un cristiano a menos que sea el tiempo de prueba. Pero ninguna prueba que Dios permita va más allá del nivel de fe. Cada cristiano tiene un nivel de fe y de acuerdo al nivel de fe es la prueba. Viene la prueba en ese nivel de fe para poder pasar la prueba y ascender a otro nivel. Es como el maestro en una escuela, si está el maestro dando clases al primer año escolar, tiene que poner una prueba del nivel del primer año. El que está dando el segundo año escolar es la prueba del segundo año. El alumno del primer año no puede recibir la prueba del alumno que está en el segundo año. Es otro tipo de prueba. Igual el que está en el tercer año es otro tipo de prueba. Cada prueba es de acuerdo al nivel de enseñanza que esté. Es lo mismo con nosotros los cristianos. Nosotros podemos tener un año de ser cristianos. De acuerdo al nivel de fe viene la prueba. Cuando ya tenemos 2 años, al nivel de fe viene la prueba. Todo es al nivel de fe. Ninguna prueba va más allá de la que podamos soportar. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, el ejemplo de quien pasó todas las pruebas es Jesucristo. Él venció todas las pruebas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ahí tenemos las pruebas que Jesús... algo muy interesante de Mateo es que Mateo nos habla mucho de la guerra espiritual, más que los otros evangelios. En Mateo es donde nos habla, por ejemplo, de los ángeles que asistieron a Jesús. Nos le da un enfoque más el evangelio a Jesucristo como el Rey.
Por eso habla de la visita de los magos a Jesucristo, ¿no? Lo registró Mateo. Y aquí Mateo pues procura hablar de la realeza de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios o el Hijo de David. Y en Mateo 4 ciertamente tenemos las tentaciones que le envió Satanás a Jesús, y todos conocemos esas 3 tentaciones. Pero además de eso, algo que también registra Mateo es cuando los fariseos iban a Jesús, dice, lo iban para probar a Jesús, para tentarlo también, usa la palabra aquí en Mateo. Así que voy a guiarlos primero a las tentaciones por los fariseos, que dicho sea de paso, fueron los fariseos a los que también Juan el Bautista y Jesucristo mismo les llamó a los fariseos como nido de víboras, porque se dedicaban prácticamente a echar su veneno sobre la otra gente, y ellos eran los intocables. Entonces aplicaban la ley para los demás, pero para ellos o su caso, su familia, quedaban exentos. Y por eso Jesús y Juan el Bautista les llamaron a ellos nido de víboras. Y tenemos aquí, por ejemplo, en Mateo 16, por ejemplo, ahí tenemos un caso de los fariseos. Hay 4 veces aquí menciona Mateo esta palabra acerca de la tentación de una persona a Jesús, ¿no? Y aquí tenemos Mateo 16, 1. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos, que supuestamente no se llevaban estos 2 grupos, pero dice, se juntaron para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Podemos hacer un paréntesis allí. Hablando en términos de la guerra espiritual, la causa está en lo espiritual. Si aquí los fariseos y saduceos estaban queriendo atacar a Jesucristo, tentar a Jesucristo, eran los espíritus que operaban en ellos. Detrás del mundo natural está el mundo espiritual. Los demonios obran en personas. En este caso, eran los demonios que estaban obrando en los fariseos y los saduceos, porque al hablar de la tentación, quien tienta es el diablo. Es el instrumento, el recurso de la tentación. Entonces viene la prueba. Así que tenemos que conocer todos estos principios en cuanto a lo que es la batalla que libramos en lo espiritual o la guerra espiritual, y Jesucristo vino a darnos ejemplo. Cristo era la encarnación de Dios, vino y caminó en esta tierra y libró las batallas de fe. Y por eso tenemos que seguir las huellas de Jesucristo. Así que cuando aquí la Biblia está hablando de esta tentación, son fuerzas espirituales que se movían en fariseos y saduceos. Sí, otro ejemplo lo tenemos en Mateo 19 en el versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y este es otro ejemplo claro. Aquí habla que la tentación, vemos el diablo usa personas que hablen, o quien les dicta las cosas es Satanás, ciertamente. Y tenemos otro ejemplo más en Mateo 22. En Mateo 22, allí habla de 2 casos prácticamente. Cuando está lo del tributo, por ejemplo, ¿no? La moneda que le presentaron a Jesús. Pero allí dice también, Jesús usó aquí la palabra. Bueno, vamos a leer versículos 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos, hablando de los fariseos, ¿no? Con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no?
Pero dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí habla la tentación como una malicia y Jesús mismo le está diciendo, demonio. porque la intención de ellos prácticamente era hacerle sacar algo a Jesús. Sí, ellos estaban obedeciendo a los demonios. Son los Sí. demonios que estaban tomando la mente, el alma, la boca de estas personas para hablar contra Jesús y sus Sí. enseñanzas. Si ellos querían perjudicar a Jesús de alguna manera, por eso Jesús les responde primero así. Ya después les diría, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Porque el hombre en lo natural está ligado al dinero, al recurso económico, a lo material. Ama el dinero. Y aquí Jesucristo, Él no caminaba en cuanto al mundo de lo natural, sino a lo espiritual. Aunque estaba físicamente en la tierra como nosotros los cristianos. Aquí la palabra nos enseña que aunque nosotros vivimos en un cuerpo de carne en la tierra, no militamos de acuerdo a la carne. Somos una milicia espiritual. La iglesia es un ejército que obra en lo espiritual, guiada por el Espíritu Santo. Por eso es guerra en lo espiritual contra demonios. ¿Qué hay detrás de una persona que está queriendo ofender, que está queriendo desvirtuar todo hoy en día, las falsas noticias? ¿Qué hay detrás de esas personas que en lugar de informar, desinforman? Que en lugar de hablar la verdad, están hablando mentira o cosas tendenciosas. Son espíritus que se están moviendo en esas personas. Por eso el Espíritu Santo nos va guiando. Y Jesucristo caminaba con el Espíritu Santo. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y cuando venía el tentador estaba allí a través de personas, fariseos, saduceos. Jesucristo todo lo hizo con la palabra, siempre hablando la verdad de la palabra. sí, ahí vemos en Mateo 22, está muy interesante porque primero vinieron los discípulos de los fariseos, ¿no? Para mostrarle la moneda a Jesús, ¿no? Luego vinieron y él le los... dijo, esta moneda es de aquí Sí. de la tierra, ¿qué insignia tiene? ¿La del César? Bueno, pues páguele al César, ¿cuál es Así el problema? sí. Y luego tenemos lo de los saduceos, que ahí es donde le hacen la pregunta de resurrección, cuando ellos no creen en la resurrección. Y eso está del versículo 23 en adelante, por ejemplo, nos habla de la pregunta de la resurrección, que los saduceos no creían en la resurrección, más sin embargo, ellos formularon una pregunta que tiene que ver con resurrección. Y después, en el versículo 34, allí están los fariseos de nuevo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Como si ellos no lo supieran, ¿no? Pero vemos, Jesús siempre les contestó a como debe de ser, que es amar a Dios y amar al prójimo, ciertamente. Y en el versículo 40 dijo Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todas las escrituras. Todas las escrituras. Y por último, ya en el versículo 41, ahí dice que estaban todos los fariseos, ya se juntaron, ¿no? Y entonces Jesús les preguntó a ellos, ¿no? Como ahora es Jesús quien les hace las preguntas. Y entonces les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y pues a fuerza tuvieron que decir de David, porque todos sabían que el Mesías venía de David, de la tribu de Judá. Entonces Jesús les dice en el versículo 43, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, hasta que se acabaron las preguntas prácticamente. Jesucristo
vino a dar conocimiento de la verdad que nos hacía libres aquí en la tierra. Por ejemplo, en lo que acabas de leer, cuando vinieron estos que no creían en la resurrección, los saduceos, sí. Jesucristo le dijo, qué ignorantes son, ignoran las Escrituras, sí, y no conocen el poder de Dios. Muchas personas que no leen de las Escrituras son personas que desconocen la verdad. No hay sabiduría. Por eso solamente la iglesia cristiana está enseñando de las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Jesucristo. Y todas las Escrituras se resumen en Jesucristo, que es la manifestación del amor de Dios en la tierra. Así que cuando conocemos la verdad escrita en la Biblia, somos libres del engaño del diablo. Hay tres maneras en que el diablo trata de engañar y debemos conocerlo. Eva, la primera persona en la tierra que fue engañada. Dice la Biblia, sus sentidos fueron perturbados porque es demoníaco. Era la serpiente, el poder de la hechicería que estaba perturbando la mente de Eva. Esto es lo que sucede con los seres humanos cuando estamos oyendo del oculto, del mundo, del príncipe del mundo, siempre nos desconcierta y entonces esto fue lo que sucedió con Eva. Los sentidos de Eva fueron perturbados y ella cayó en el engaño. Tres áreas, la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Eso lo enseña el Nuevo Testamento. Así que Eva cayó por la carne, el deseo de comer lo que vio y lo que el diablo le dijo, serán como Dios. Así que todo esto lo libró Jesucristo cuando vino a la tierra. El diablo quiso tentar a Jesús de la misma manera, pero Jesucristo venció al diablo. La Biblia dice que cuando Cristo comenzó a los 30 años de edad, está en el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Es la llenura del Espíritu Santo en Jesús. Es lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo lo que hizo de primero es llevar a Jesús a enfrentarse al tentador, a la prueba en el desierto. Jesucristo resistió la prueba por medio de la palabra hablada. Jesucristo dijo, escrito está. De esta manera, el diablo fue vencido. ¿Cómo vencemos al tentador? Por medio de las Escrituras, diciéndole al diablo, escrito está. Cuando el diablo ponga una enfermedad y esté atacando tu mente con miedo a la enfermedad, dile al diablo, escrito está. Léele lo que dice Isaías 53, 4, 5. Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga ya fui curado. Esa es la verdad, esa es la palabra, escrito está. Entonces el diablo se retirará. Así que esto fue lo que sucedió con Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo podemos vencer cualquier tentación. Acerquémonos al trono de la gracia en Cristo Jesús. Él está presto a ayudarnos. Vengan a mí, dice el Señor, los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. El único que puede ayudarnos a vencer al tentador y no caer en pecado es Jesucristo. Solamente tienes que decirle, amigo, amiga, abro mi corazón, Señor Jesús, y te invito a que entres a mi vida. Me arrepiento de estar apartado de Dios, pero en este momento te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú invitaste a Jesucristo a entrar a ti, ya estás en salvación y empieza ya el proceso de liberación y sanidad. Tienes que ir a un lugar donde se enseñe la palabra, un pastor en una iglesia que pueda conducir tu vida. Bienvenido
a la familia de Dios. De esta manera, todos podemos caminar en esta tierra de victoria en victoria. Dice la carta de Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo cristiano es un victorioso en Cristo Jesús. Sí, quiero leer primero Hebreos 2:18. Dice, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que hay esperanza siempre en Jesucristo. Gracias por estar con nosotros siempre en las enseñanzas que Dios ha dispuesto para estos tiempos. La Biblia habla de tiempos peligrosos. Gracias por haber estado con nosotros, que las bendiciones sigan estando con ustedes, les amamos, gracias por sus saludos, un abrazo a todos y las bendiciones siempre en sus hogares. Hasta luego.